goes. Bien, vamos a comenzar con la última charla del día de hoy, segundo día del Salón de la Historieta. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Mortis, Eterno Retorno. Con sus autores tenemos a Ítalo Ahumada, dibujante de esta obra, Miguel Ferrada, su guionista, y el rotulador Cristian Dokolomansky. Bienvenidos los tres. ¿Aló? Esta conversación es principalmente a raíz de la reedición de la obra, que ya cumple 11 años, estuvo agotada por mucho tiempo, mucha gente la pedía, la solicitaba, no pasaba nada, hasta que finalmente todo vio luz verde, ¿cierto? En este año ya próxima a publicarse. Pero antes de comenzar, entonces, muy brevemente, ¿qué es Mortis, Eterno Retorno? Muy brevemente, es una novela gráfica que narra la liberación y retorno del siniestro Doctor Mortis, la creación de Juan Marino, que fue un radioteatro y una historieta clásica nacional de terror, y en esta historia se cuenta cómo vuelve a estar vigente y activo, o sea, en pocas palabras. Y en particular esta obra, ¿cómo se gestó? Hubo harta gente involucrada, por lo que entiendo, al menos en un primer momento, salieron otras actualizaciones de Mortis aparte de Eterno Retorno, pero en este caso de esta obra en particular, que probablemente de las tres nuevas ya hace 10 años, 11 años, debe ser la más popular. ¿Cómo se fue gestando esto? ¿Cómo se integró Ítalo? Lo primero fue que a mí la idea surgió cuando en los 90 yo estaba coleccionando las revistas del Dr. Mortis, que costaba mucho encontrarlas en ese entonces, todavía cuesta encontrarlas, y hay una en particular que es La Isla del Sepulcro, que es una historia de un par de soldados que están con una misión en una isla abandonada en el Océano Pacífico, y hay una cúpula en la cual hay algo, y finalmente se revela que en ese algo está encerrado este ser que es el siniestro Dr. Mortis. Luego, cuando yo empecé a coleccionar la revista, me pregunté si en algún momento se liberaba de esta prisión. Descubrí que él había sido atrapado el Dr. Mortis en un momento de la revista y encerrado, puesto en esta cúpula, y me preguntaba si se había liberado y nunca se liberó. Entonces empecé a escribir una propuesta de historia con la liberación del Dr. Mortis y finalmente conocí a Juan Marino en un evento que se le hizo en Santiago, un homenaje, y le presenté la propuesta de historia del regreso del Dr. Mortis. Se la mostré, a don Juan le gustó, me dio la autorización para escribirla, y me puse a trabajar ya en el guión técnico, y en ese proceso me di cuenta, me entró el pánico de que estaba reviviendo un clásico muy grande, ¿no? El universo del Dr. Mortis es muy variado, y sentí que necesitaba horas de rodaje como guionista y también como conocedor de ese mundo. Entonces invité a más guionistas y a más dibujantes a hacer historias cortas que eran In Absentia Mortis, que iban actualizando partes de ese mundo en vistas a esta historia del regreso. Y ahí me tocó conocer a Ítalo, que trabajó en 3 historias de In Absentia Mortis, y bueno, puede ver su trabajo, particularmente una historia que hizo con Mauro Ahumada que se llama Dante, que es una de mis favoritas de esa colección, y sentí que era el dibujante que tenía que hacer esta obra, porque juntaba 3 cualidades que eran muy importantes para mí. Un nivel de realismo y verosimilitud en su trabajo que hacía que te sintieras dentro de la historia olvidándote un poco que estabas leyendo una ficción. Un nivel de emocionalidad también bien importante en su registro expresivo de trabajo, y un estilo que es a la vez muy clásico, ¿no? Muy tributario de autores clásicos como Manuel Cárdenas, que fue el principal portadista del Dr. Mortis, o como Mario Igor, por ejemplo, pero a la vez con un enfoque muy contemporáneo, con una forma de poner la cámara, de hacer los encuadres, de componer las viñetas, que es muy actual, muy moderna. Entonces me permitía hacer ese puente entre el pasado y el presente que quería lograr con esta historia. Entonces ahí le propuse a Ítalo que entrara. Y no sé si Ítalo quieres ahondar en eso, cómo entraste al proyecto. Bueno, tú tienes razón, pues sí, yo entré básicamente por esas historias cortas. Fue bien interesante. Al final la parrilla de autores entre guionistas y dibujantes, lo estábamos contando la otra vez, eran como 30 personas. O sea, ahí hay una variedad de estilos enorme, ¿ya? Y el ejercicio de solucionar, porque a lo mejor no lo saben, pero los In Absentia Mortis fueron hechos para ser publicados en internet, y eran historias de 8 páginas. Entonces tratar de resolver en 8 páginas era un ejercicio bien interesante. Yo no sé si había antecedentes de eso antes, me parece que no, ¿ya?
Entonces, yo creo que todos en esa época estábamos probando. ¿Ya? Entonces, yo también estaba probando la gráfica. O sea, yo no tenía el estilo definido y de hecho tuve como varias partidas con Mortis porque esas historias que tú mencionas, las tres en estilo son bien distintas. De hecho, esa historia que mencionas con Mauro Más, creo que la hice con pluma. Después como que no era lo mío. Hice unas texturas con sal, aguada, cosas bien extrañas, bien experimentales y al final me decanté con ese estilo que es bien tributario del cómic de los años 60 y 70 argentino, que como fue un referente bien importante en el claro oscuro que usé. Y básicamente pincel seco, aguadas y eso. Y como dice Miguel, bien clásico, porque yo soy como bien tributario de toda esa tradición de cómic bien clásico. O sea, eso es lo que podría. Y así como Miguel comentaba recién que se sintió un poco abrumado al darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¿te pasó a ti algo así? En el fondo estás retomando un clásico que todo el mundo conoce y que, por lo menos por ver el nombre Mortis, lo va a recordar a algo independiente de la generación. Incluso unas generaciones más jóvenes, por último por sus padres, sus abuelos, recuerdan Mortis. ¿Te pasó eso un poco de sensación de abrumo ante esta gran empresa que te enfrentabas? Sabes que no, pero por la ignorancia, porque la verdad, o sea, Morty, con el tiempo me di cuenta que Morty es en el patrimonio de la creación chilena es súper importante. Yo no sé si otro personaje, creo que Condorito es del año 49, tal vez, pero Morty es anterior, entonces como de producción continuada y en distintos formatos, porque Morty es multimedial. ¿Ya? Partió como un radioteatro, 20 años después empiezan a salir las historietas paran, serie de televisión que creo que no hay ningún registro, en los años 80 para y tiene un hiato, esa sería la diferencia con Condorito, por ejemplo, pero en antigüedad anda por ahí. ¿Sí? Entonces, en términos patrimoniales es un personaje súper potente y para mí, yo conocía a Morty, pero lo conocía por historietas sueltas. Entonces, y nunca escuché el radioteatro mientras se metió. Entonces, como sabía que estaba ahí, pero no sabía lo importante que era. Así que en ese sentido como que la ignorancia me salvó del peso. ¿Entendí? Así que bueno, eso. Y después, claro, cuando tú te empezás a dar cuenta de la máquina que era para escribir Juan Marino, de todo el trasfondo que hay, de lo importante que es Morty, porque no solamente lo conocen en Chile, en otros lados también. Entonces ahí te das cuenta que era un personaje súper potente. ¿Ya? Así que eso, no tuve ese gran peso básicamente debido a eso, a mi ignorancia, pero la fui solventando con el tiempo, afortunadamente. ¿Y cómo vivieron este éxito inicial, al menos que tuvo este retorno de Mortis? Porque se agotó y lo que decíamos recién, hasta ahora que vamos a hablar al tiro de la reedición, era inencontrable, más allá de cierta biblioteca obviamente, pero para comprar no se podía. Y yo recuerdo muchas veces haberte escuchado, Miguel, diciendo que la gente te pedía y era como, bueno, hay que ver si es rentable o no, pero te pedían y al final casi por cansancio los lectores consiguieron esta reedición. ¿Se esperaban eso? ¿Cómo se dio? No, de hecho yo tengo guardado un correo electrónico, no sé si te lo mandé a ti, pero sé que se lo mandé a Carlos Reyes y a Felipe Benavides, que éramos el equipo, digamos, que coordinaba todo esto, el día antes de lanzar Morty Eterno Retorno, donde yo finalmente decidí imprimir 500 copias. Y el mail dice, bueno, yo creo que mañana vamos a vender 30 copias aproximadamente y en el proceso de 1 o 2 años vamos a vender 500 copias, no nos desanimemos si no nos va bien mañana, esto es un proceso largo, es una maratón y qué sé yo. Y en el lanzamiento vendimos más de 100 copias, creo que 150. Y al final del mes me escribe la distribuidora, me dice, necesitamos más libros porque se agotaron. Se están agotando en la librería. Y tuvimos que ese fin de mes imprimir 500 copias más. Y un año después imprimir 1000 más. Entonces fue súper loco. No lo esperábamos de ninguna manera. Y me pasó que con otros libros que sacamos de la editorial, de repente llegamos a un tope, ¿no? Hacíamos una reedición, vendíamos, hacíamos una reedición, vendíamos, hacíamos una reedición y dejábamos de vender. Me pasó con otro libro que sacamos una reedición y vendimos 20 copias. Entonces me quedé con todas las cajas del resto de la edición. Entonces no quería que pasara eso con Morty Eterno Retorno. Que además yo sentí que en ese momento el éxito también fue porque había un boom, había una gran expectativa y habían pasado ya 2-3 años, entonces ese boom ya no estaba y yo decía, ¿cuántos serán? Y un año, me acuerdo, hace unos años atrás, empecé a contar cuánta gente realmente me lo pedía, ¿sí? Y todas las semanas había alguien que por redes sociales me pedía una reedición. Entonces yo dije, ya, mínimo hay 52 personas en este año que me han pedido una reedición. Y ahí empezamos a sondear y finalmente cuando se cumplieron los 10 años dijimos, bueno, ya amerita que esto salga de nuevo. No sé cómo viviste tú el éxito, Ítalo. Pasaron cosas bien interesantes porque
de partida coincidió con lo del famoso boom en el 2011. Como tú dices, le fue bien, pero tú creo que lo mostraste en Argentina, no sé, la Crack Bamboo, fuiste para allá y, claro, y de repente estuvo un tiempo bastante soterrado y de repente empezaron a aflorar de forma bien espontánea, es como que funcionó el boca a boca, de repente gente se lo prestaba y empezaron, oye, ¿dónde lo puedo conseguir? Entonces fue como un proceso largo, que estuvo ahí y de repente reflotó. Pero lo bonito que fue que reflotó de forma bien espontánea y natural. O sea, es súper difícil para el panorama de historieta independiente hacer reediciones. Es bien arriesgado económicamente. Entonces, y en publicidad no se invierte prácticamente. Entonces, claro, no fue algo buscado. Fue súper espontáneo y eso me gustó harto. Fue muy bonito eso. Que se diera ese reflote del tema y que gente se lo prestara y que funcionara el boca a boca de forma espontánea. Eso me gustó harto. Y yendo un poco más a esta reedición, que no es solamente una nueva impresión, sino que hay cosas nuevas, y en ese sentido tengo entendido que tú, Cristian, acá es donde entras, ¿no? Entonces cuéntame un poco esas diferencias que hay entre lo que va a estar próximo a salir y lo que salió hace 11 años, y en particular, con tu caso, ¿cuál fue tu rol ahí? Bueno, mi rol fue, ya había trabajado con Miguel en las 3 nuevas historias que se publicaron de Mortis, donde hay autores como Víctor Abarca o el Chris Fattori, y en ese sentido cuando me llegó la propuesta de trabajar en esas revistas, yo me lo tomé como muy cartesianamente, vamos a hacer algo bien ordenadito para que se lea. Entonces los globos son bien ordenaditos, la tipografía es muy limpia, pero cuando meses después Miguel me dice participa en este libro, a mí me pasó diametralmente opuesto a lo que le pasó a Ítalo, yo entré en pánico. Porque es trabajar con estos dos tipos, que son los titanes, y trabajar con Mortis en la novela gráfica que básicamente generó mucho a los autores que vinieron después y tiene mucha historia detrás, entonces tenía que subir mi juego. Entonces lo que intenté proponer acá primero es estudiar el trabajo de Ítalo y darme cuenta de que como él trabaja con muchas aguadas, con grises, no negros puros, traté de utilizar unas líneas para los globos de texto que primero no fueran regulares, diametralmente opuesto a las otras historias, para que den sensación como de inquietud, de nerviosismo, de que las cosas no funcionan bien. Y esas líneas las utilicé con pinceles que desarrollé y que las convertí en líneas es muy técnico, pero en líneas de distrito para actores. Y por otro lado, no son negros, no utilizo negros aquí. Más que nada para que tratara de que estuvieran metidos lo más posible y que conversaran lo mejor posible, espero lograrlo, con el trabajo de Ítalo. Para que no fuera tan negro, el negro absoluto, que es un negro que sirve muy bien para imprenta, pero como tiene un arte que es tan académico, que me generaba esa sensación de incomodidad si yo lo hacía negro. Entonces, ese estudio se lo presenté a Miguel y Miguel me lo aprobó y lo fuimos corrigiendo y mejorando durante la obra. O sea, ¿cómo me lo tomé? Primero con pánico y después con uno de los mayores desafíos de mi carrera. Pero antes de ahondar en las otras diferencias, la primera versión de hace 11 años, ¿era necesario actualizarlo, el rotulado? ¿Eso sentían? Sí, la edición de hace 11 años la rotulé yo. Que yo creo que puedo ser un rotulador, en el mejor de los casos, correcto. Pero, a ver, yo creo que ese rotulado en otro trabajo viene bien, digamos. Pero en el caso del trabajo de Ítalo, yo siempre que lo miré sentía que no estaba a la altura, ¿no? Además había visto globos que el Ítalo había hecho en otros cómics para él, digamos, propio donde él mismo hacía el globo, y se integraban muy bien al dibujo. Yo sentía efectivamente lo que dice el doco, que estas líneas tan regulares, tan hechas por computador, no dialogaban bien con el arte de Ítalo, y le hacían se sentían contrañidas también. No se sentía muy apretado, muy puesto encima. Entonces yo cada vez que veía el libro decía, esto hay que volver a rotularlo. Huelga decirlo, como lo hizo el doco. O sea, yo ahora veo y esto es como, así tendría que haber sido siempre. Entonces, y yo creo que fue uno de los motivos también por los cuales no reeditamos antes, porque antes era haber tirado el PDF a imprenta de nuevo, haberle puesto cuarta edición nomás y listo.
pero yo sentía que no quería volver a ver ese rotulado otra vez. Y además también un tema con los diálogos, en el sentido de que cuando yo escribí ese guión también eran los primeros pasos que yo daba en el mundo de la escritura, donde hay momentos en que los diálogos o son muy escuetos para lo que están comunicando o tienden a ser sobreexplicativos. Hay un punto medio que uno va adquiriendo con el oficio, entonces también yo cada vez que sentía aquí esta frase está entrecortada, el personaje dice lo que necesita decir, pero no lo que quiere decir. Entonces, darle mejor voz que dialoguen mejor, que expresen mejor. Entonces, también yo quería volver a escribir diálogos. Así que saber que lo íbamos a rotular de nuevo me permitió también reescribir, yo creo, mucho de los diálogos. El 70% de los diálogos están reescritos. Entonces, es una mejora por donde se le mire. ¿Y qué otras cosas nuevas se pueden encontrar? Tengo entendido que hay un prólogo, un epílogo, bueno, la portada claramente distinta. Sí. Hay una portada que voy a ver si se puede ver, que Ítalo hizo, que también son cosas que uno va viendo en el... no se puede ver. En el crecimiento también de una obra uno va descubriendo de qué se trata. Entonces la portada de ese momento obedecía a un montón de cosas que queríamos comunicar, pero cuando se empezó a publicar afuera, esto se publicó en Estados Unidos, después en Italia y finalmente ahora se va a publicar en Dinamarca, y el editor de Dinamarca dijo, me gusta todo, pero quiero una portada nueva, una portada que sea más, que hable más del contenido, ¿no? Y mi respuesta fue, no se me ocurre nada, y él da la idea de, bueno, partan como parte la historia, parte con una isla, un helicóptero que llega, ¿por qué no la portada es eso? Y que sea muy ominoso, como que hay una tormenta. Y ahí yo dije, pero la tormenta podría ser Mortis, y ahí hice un boceto rápido, se lo mandé a Ítalo, y Ítalo entregó esta maravilla que ustedes no pueden ver ahora. Y entonces está esa portada, hay un prólogo de 9 páginas de cómic, hechas totalmente de cero por Ítalo. Hay 3 páginas nuevas entre medio que hacen que el último acto, el último acto de la historia, que yo también sentía que había partes que no estaban bien resueltas y que me penaba también en cosas de ritmo. Si yo metía 3 páginas aquí, acá, hacía que el ritmo fuese mejor para llegar al final. Y un epílogo de 4 páginas. Entonces, eso por ese lado es trabajo de Ítalo, que me gustaría que Ítalo después hable un poco de eso. Hay un prólogo también de La Comiquera donde habla un poco de qué han sido estos 10 años de esta obra, porque merece ser reeditada. Y hay un making of donde escribo acerca de cómo fue escribir esta historia y cómo fue abordar el trabajo gráfico con Ítalo de actualizar elementos del Mortis clásico a nueva audiencia. Entonces todo eso está en esta nueva propuesta. Sí, bueno, lo que pasa es que también, igual son 11 años. Entonces, de repente, uno hace el mejor trabajo que puede en el momento. También hay un montón de circunstancias. También se están probando en esa época con el formato. La idea era que trae librería, así que tienes portada de libro. Entonces, hay un montón de decisiones que de repente uno las ve de forma distinta con la perspectiva del tiempo. Pero un trabajo que envejece tan bien, claro que amerita una reedición, pues, y aparte pasaron entre medio todas estas cosas de que que tuve la posibilidad de editarlo afuera. Entonces de repente tiene que pasar esa agua debajo del puente para que uno vea las cosas con un poco más de perspectiva y poder mejorar lo que en su momento era lo mejor que uno podía dar, pues. Uno va cambiando, va madurando, por eso son 11 años. Así que no, yo estoy súper contento con mi dibujo también cambió, de hecho. Sí. De hecho, el epílogo hay unas ligeras diferencias en estilo, a pesar de que las páginas que están insertas dentro de la historia original, esa tuve que tratar de dibujar como dibujaba hace 10 años, pero me palman bien, ¿entendés? Pero claro, si lo hiciera ahora me sería mucho más a contramano, ¿me entiendes? Así que sí, son 11 años de crecimiento. Miguel escribió 2 novelas entre medio, entonces claro, también él ve su oficio de forma distinta. O sea, yo dibujaba de forma distinta hace 10 años, Miguel escribía de forma distinta hace 10 años, entonces está bonito eso también, que se vea el salto. Y como te decía, claro que lo amerita, porque es una novela que no se ha dejado de pedir, que la gente ha envejecido bien y la gente sigue hablando de ella, así que y también para nosotros es como un autorregalo casi, ¿no? Sí. Así que sí, bien contento con todo eso. Ítalo, y una pregunta para ti. Muchas veces a algunos dibujantes les pasa que cuando ocurre esto, ¿cierto? Que reeditan una obra años después,
le dan ganas de dibujar todo de nuevo. Porque claro, pasa el tiempo, en este caso 11 años, y dice, mira, esto podría haber hecho mejor. Y a veces que empiezan a arreglar y casi que terminan una obra nueva casi. ¿No te pasó eso de ganas de modificar lo que ya habías hecho al tener que volver a visitarlo y además agregarle el prólogo, el epílogo y estas páginas, 3 páginas extra? Y que, ¿sabes qué es lo que sí, me han hecho esa pregunta, pero yo de verdad estoy súper conforme gráficamente por cómo quedó. O sea, tal vez trabajaría más los fondos, porque una cosa que siempre me han criticado es que dibujo poco fondo. Que es cierto. Pero salvo eso, gráficamente, igual para mí, Morty en sí mismo, el trabajo en Morty, como te decía antes, lo inabsente de Morty era experimentación, experimentación, experimentación. Yo llegaba a hacer otra cosa, no había hecho terror. Entonces, yo creo que marcó un punto de maduración importante. Y sabes que estoy bien conforme con... Salvo eso, que te digo, que de repente incorporar más fondos, pero sería como una falta de respeto al... No. Está bien, yo estoy conforme. Pero como te digo, dibujo distinto. Pero como que marcó mi trabajo gráfico, quedó bien marcado por lo de Morty. Llegué como a un punto donde, oye, aquí es donde quería llegar, por ejemplo, en el uso del blanco y negro, en la expresividad de los rostros. Así que no lo haría todo de nuevo. Aparte que es una tortura. Porque igual es muy laborioso. El proceso, estuvimos 2 años con Miguel casi. Entonces el proceso fue bien laborioso porque, como te decía, se hizo lo mejor que se pudo. O sea, un trabajo hecho con harta conciencia y pusimos harto. De hecho, como que uno terminó bien cansado. Terminamos agotados. Él, claro, en la parte literaria y yo en la parte gráfica terminamos agotados. Lo dimos todo en esa época. Así que sí, no estoy bien conforme con el trabajo. Pero como te digo, he cambiado y se nota en el prólogo. Hay unas diferencias, a lo mejor son sutiles, pero yo creo que se notan. Eso. Disculpa, pero me gustaría agregarse es que me pasa algo súper similar, que uno siempre cuando tiende a ver el trabajo para atrás dice, oh, esto lo haría totalmente distinto de nuevo. Y me pasó en un momento con Morty Eterno Redondo también. Yo creo que una de las cosas por las cuales se demoró el proceso de reedición, la decisión de reeditar, fue porque yo estaba entre eso, entre mandar el PDF a imprenta, tal cual, o revisarlo. Pero yo sentía que si lo revisaba, iba a pasarme eso. Iba a querer hacer todo de nuevo, porque evidentemente hay un montón de decisiones que con mi conocimiento ahora y el carrete, ¿no? Las horas de vuelo en el oficio, haría de manera distinta. Pero me pasó que es casi como lo dimos todo. Sí, terminamos súper cansados y terminamos agotados y terminamos peleados, incluso como no nos queríamos ver más, porque fue de verdad un brutal el viaje, que cuando fui a ver las páginas de nuevo dije, ya, ¿dónde está? Y yo sabía que yo quería hacer algo distinto y eran 3 páginas nomás, y estaban ahí, y quería hacer un prólogo que dialogaba perfecto, y era como, oye, hace 10 o 11 años, hace 10 cuando abordamos la idea de hacer una reedición así, hace 10 años hice esto y se mantiene bien. Es como, wow. Yo creo que hay cosas que he hecho 5 años después que no han aguantado el paso del tiempo, y eso sí. Así que me pasa lo mismo que Lítalo. Es como algo que sí podría pasar, no ocurrió acá. Y salvo las cosas nuevas, ¿no? El rotulado del doco, ¿cachai? Como que hace que, bueno, sí, ahora se ve como tiene que verse, pero no porque ni Lita lo dibujara mal ni porque yo escribiera mal, es porque faltaba un último pincel ahí, una última pincelada que cohesionó todo, ¿cachai? Como, y de verdad, yo no, así como lo que vino a hacer el doco aquí fue lo que faltaba, ¿no? Y la internacionalización que ha vivido Mortis estos últimos años, porque si bien tiene 11 años, últimos años empezó a decir más hacia afuera, ¿tuvo alguna injerencia en esta reedición, más allá de la portada que recién decías que es de Dinamarca, te dicen eso, pero en algunas decisiones, a raíz del mismo prólogo y epílogo, influyó de alguna manera en cómo decidieron reeditarlo? Sí, porque pasa que Morty Eterno Redondo tiene 2 antecedentes. Uno que es el Mortis clásico, el Dr. Mortis clásico de Juan Marino, que digamos uno tiene que saber que el Dr. Mortis está atrapado. Entonces, cuando uno parte con el capítulo de la isla, si tú leíste la isla del sepulcro, hace pleno sentido, casi una secuela. Y el otro es In Absente Mortis, que si no habías leído el Mortis clásico, leíste In Absente Mortis y sabes que Mortis está atrapado en esta isla, está en estos grupos, qué sé yo, y está el padre Libby. Entonces funcionaba con estos antecedentes. Cuando
se parte publicando en Estados Unidos y luego en Italia, yo ahí me ponía en el escenario, un gringo no le faltan antecedentes. Y si bien la historia funciona, como que lo que decían, la historia funciona, es intrigante y todo, pero cuando viene el último acto y aparece Libby en términos estructurales aparece súper tarde. Y es el antagonista no puede aparecer en el tercer acto. Entonces, tiene para un público nuevo que no tiene los antecedentes, Libby tiene que aparecer antes. Y ahí es donde surge la necesidad de este prólogo. Entonces se hace pensando en este público nuevo, ¿no? Este público que no tiene el antecedente de In Absentia ni el Mortis clásico, pero además también y por eso es un epílogo un prólogo y un epílogo para generar esto que Mortis Eterno de Retorno sea lo que parece que siempre fue, que es una obra cerrada, ¿no? Dentro de un universo más grande, pero es una obra que tiene que sustentarse por sí sola sin necesidad de antecedentes previos ni posteriores. Entonces, y eso me fue pasando cada vez con el tiempo y ahí fue cuando dije, ya, si va para afuera tiene que ser así. Esta es la definición. Y cuando se lo mandé al editor de Dinamarca, ya estaba entrando en imprenta la versión antigua. Y yo le había dicho que no lo hiciera porque estaba preparando la versión nueva y lo mandó a imprenta igual. Y estaba justo entrando en máquina cuando llega el rotulado del doco, así como, aquí está, llegamos justo, y él lo ve y dice, wow, o sea, esto pasó de ser a great story to an amazing story, o sea, una gran historia a una historia increíble, así que de verdad paró la imprenta y dijo, no, o sea, esto tiene que ser lo que tenemos que leer nosotros acá. Así que misión cumplida. En función del tiempo tenemos que ir cerrando, pero les quiero dar la oportunidad igual de dar unas últimas palabras respecto a esta obra, este rescate de Mortis. Bueno, como te decía, yo por la perspectiva del tiempo, 11 años han pasado y sigue siendo un trabajo del que estoy muy orgulloso, y también quiero dar un reconocimiento a la incorporación de Doco, porque de verdad que empalma perfecto con toda la estética, con toda la... Bueno, ahí pueden ver, se ve un poco pequeño en la pantalla, pero realmente era el ingrediente que faltaba, creo yo. O sea, le aportó soltura, empalma perfecto con la gráfica. O sea, el Doco se puso en sintonía perfecta con todo lo que era la obra. Y claro, uno ve la anterior ahora y dice, claro, no. Pero son perspectivas que te da el tiempo, pues, como lo que decía Miguel de los nuevos lectores. O sea, hace 10 años uno no pensaba que se iba a publicar afuera. Entonces, claro, uno tenías todo el piso en el contenido de la gente que ya conocía los Inocentes Mortis, que conocía el Mortis clásico, entonces se paraba sobre eso. Pero claro, alguien que no conoce, pero toda esa perspectiva te la dan los años. O sea, estamos 11 años más viejos, así que está bien. Eso. Bueno, agradecimiento eterno y respeto eterno al material original y agradecimiento por haberme invitado a formar parte de esto, que todavía no me cuesta creer estar acá sentado y haber trabajado, haber podido que me pasaran este gran juguete y ver qué podía hacer para que fuera mejor, por decirlo de alguna forma. Así que mis últimas palabras son agradecimiento eterno y muy contento. También estoy contento como resultó. O sea, yo me siento súper orgulloso de lo que mi aportación os haya gustado. Bueno, o sea, yo siento que esta es la edición definitiva de Mortis Eterno Retorno. Sí, anda, no. O sea, no sé, el Claudio Muñoz me estaba pidiendo una edición absolute con los lápices de... Bueno, tengo los bocetos, tengo los lápices, podemos hacerla en 20 años más. Claro, eso sí. Pero en términos de diegético, en términos de historia, esta es como debiese leerse Mortis Eterno Retorno de aquí en más. Insisto, o sea, como... con el prólogo, con el epílogo, con las páginas que están entre medio, además el arte de Ítalo está retocado digamos en términos de impresión. La primera edición de Mortis es muy tirada al gris, entonces a tal punto que en algunos lugares se ve la textura del papel, porque yo no quería perder los matices del trabajo de Ítalo, entonces casi se ve muchas partes. No me gustó cómo quedó lo que yo quería lograr. En la tercera edición, perdón, está más tirado al negro, entonces se pierden los matices del papel, pero también se pierden matices de la tinta. Una de las cosas que hice fue estudiar la manera de tomar los originales de Ítalo y hacer que brillen como lo mejor posible sin que se vea el papel. Entonces también el arte de Ítalo se ve mucho mejor que en las otras ediciones, va a estar más grande también, 17x26, el rotulado del doco empalma perfecto, entonces en términos es como si esto fuese, le arreglamos todo el sonido al cómic, entonces estoy súper contento de esta obra, así como creo que esta es
yo siempre digo, las obras de ficción tienen como una forma predefinida a la que uno tiene que llegar como creativo, ¿no? Como creador o como artista tiene que tratar de alcanzar esa forma que existe de antes o existe en paralelo en el mundo de las ideas. Y creo que ahora dimos por fin con esa forma. Así que y nada, pues agradecer a Ítalo y a Doko por ayudarme en esto, ¿cachai? Por ser mi compañero en esto, porque en realidad estoy demasiado orgulloso. Bien. Muchas gracias a los tres por estar acá. Le pido al público también un aplauso a los traductores. ¿Alcanzamos una pregunta del el joven acá? Claro, la pregunta pauteada. Hace 12 años cuando se publicó Eterno Retorno, ganaba por goleada contra cualquier otra novela gráfica de la época. Era como infinitamente superior. Pero han pasado 10 años y el medio completo en Chile ha madurado bastante. Y hemos conversado todos estos días con todos los colegas de que uno puede tomar 40 novelas gráficas chilenas ahora al azar y no tienen nada que envidiarle a nadie en ninguna parte del planeta. ¿Cómo digieren ustedes ese nuevo enfrentarse a un medio? Yo siento que Morty sigue ganando, pero hace 10 años la tenía súper fácil, no competía con nadie. Pero ahora sale a competir a una arena en donde hay otro montón de obras que están igual súper bien. ¿Cómo digieren eso? ¿Cómo dialogan con eso? Es que el medio es tan chico que yo no lo veo como competencia. Porque es como colaboración, porque en el fondo, mira, ahora estamos todos en lo mismo. ¿Cachai? No creo que compita. De repente, claro, si la historieta compite con algo, yo creo que compite con los medios de entretenimiento masivo, más que entre historietas. ¿Ya? Entonces yo creo que como estamos todos en el mismo barco, todos queremos que haya más lectores, todos queremos ganar. Entonces no lo veo como competencia. De hecho, lo que tú decías, claro, lo conversamos. Es muy bonito el nivel al que está el cómic chileno. Entonces también que llegue remozado también es ser parte de reintegrarse a esta parrilla nueva, o sea, nueva, reposada, digamos, de títulos que están saliendo que de verdad están muy buenos, ¿cachai? Pero eso, yo creo que la competencia es con otros medios más masivos, más fáciles tal vez, ¿cachai? Que tienen más cobertura, que tienen más recursos, más que entre nosotros, ¿cachai? Y estoy bien contento con el nivel, pienso que está muy bueno. Y eso. Súper parecido a Ítalo. Efectivamente, yo siempre digo, la competencia es Netflix. Si una persona dejó de ver una serie en Netflix para leer tu libro, es ganancia. Así como. Y en ese sentido es muy, muy tranquilizador también sacar una obra que puede abrir a nuevos lectores y saber que esos nuevos lectores van a ir y van a encontrar obras que están al mismo nivel. ¿Cachai? Como esa vez que corrimos solo, es bacán correr solo, pero sabéis que no es tan gratificante. Es como uno que tiene el rollo de que esta cosa funcione a nivel macro y no solamente para uno, también te angustia un poco. Es como, ya, ¿y cuál es el siguiente? Y chuta, y se van a encontrar con este que le falta esto, que todavía está medio cocinado. Yo le decía, me acuerdo a algunos colegas, oye, calma, esperen, sáquenlo bien, tienen que apuntar a esto porque tenemos que ofrecer esto. Y no, había un apuro de sacar lo que fuera. Y hoy día en que en realidad vamos a salir con los títulos que mencionábamos ayer, ¿no? Que, oye, está este, entonces súper tranquilizador. Es como si alguien llega por Mortis, oye, me gustó esto, ¿qué más hay? Oye, está este. Es como, eso es el mejor mundo posible, ¿cachai? Y al revés, si alguien llega de otro lado, llega a Mortis también, es como, qué rico que llegó por una cosa que está bien y le gustó y llegó a Mortis, ¿cachai? Entonces, feliz de no correr solo, como, de verdad, así como, feliz de no correr solo, que bacán que estemos corriendo juntos. Bueno, es que yo acabo de llegar a esto, así que... Yo era de los que junto a él estábamos en el evento de lanzamiento, así que en ese sentido, claro, lo que tienes razón, me sumo perfectamente a lo que has dicho. No lo podías decir mejor. Ah, bueno, o sea, en serio... La variedad de temática, porque es como
como el cine, no es que la gente consuma cómics, consume yo creo que temática. Entonces, claro, los que les gustó el terror tienen comedia de terror, los que les gusta, no sé, pues tienen pulp, tienen histórico, tienen lo que decís tú, tienen infantil, tienen romance, tienen de todo, ¿cachai? Entonces, que hay una parrilla variada es bueno porque así se ganan lectores, pues, o sea, ofreciéndole un material diverso y bueno, de calidad. Así que eso. Se me queda ese puntito, el de que se está produciendo mucho y variado y bueno. Eso está bueno. Definitivamente solamente ver la calidad de la gente que está acá presentando sus obras y no quiero hacer agravios comparativos, pero lo que nosotros mismos presentábamos hace 10 años, la ganancia que ha habido en la calidad, el que tú puedes agarrar cualquier libro y lo paras en una San Diego Comic Con y se defiende perfectamente, es impresionante. O sea, lo que se ha logrado y la calidad que se está publicando ahora es impresionante. Cuando gana uno, ganan todos, excepto mañana en la final del duelo dibujante, que están todos muy invitados a asistir, y que el último día del Salón de Historieta hay otras charlas, aparte de los duelos, y lo más importante, no sé lo más importante, pero una de las tantas cosas importantes, la premiación de los premios Pepo 2022, con la obra publicada en 2021, que sin duda Morty Eterno Retorno estará el próximo año compitiendo en distintos premios. Así que nuevamente agradezco las gracias a ustedes, las gracias al público, y nos estamos viendo mañana.